Ok, recuerden que todo el material y todas las explicaciones pues va a venir como temario en el examen para que lo vayan teniendo en cuenta. Y este sería el tercer apunte que tendríamos de la materia. ¿Sí? El tema pues es el teatro griego, que sería el inicio de la literatura en la antigüedad, pero si se fijan, la obra de Edipo es muy diferente a las que estamos acostumbrados, ¿no? O a ver en el teatro. En esta obra en particular, si se fijan, hay muchos coros o hay secciones de coros donde se cortan los tiempos o los espacios. Ahorita vamos a ver las partes que tiene una obra de teatro, ¿sí? Como no tenemos pintarrón, se los voy a escribir aquí para que ustedes lo vayan anotando en su libreta. Bueno, vamos a empezar con los elementos generales que tiene una obra de teatro, ¿sí? En lo general podemos ver o vimos lo que son los personajes, ¿sí? Que son todos esos personas que representan a alguien y que van a tener conflictos dentro de la obra y van a tener diálogos o encuentros durante todo el texto, ¿sí? De inicio a fin. Pero hay de tipos de personajes, ¿verdad? En el caso de los personajes principales, pues son los que se mantienen a lo largo de la historia y de los que se cuenta ese hecho. Y el que es contrario o que es se puede decir el malo de la historia sería el antagonista. Muchas veces el principal se vuelve antagonista o viceversa, así como lo vimos en la del cuento de Caperucita, que unos que considerábamos que era un malo, al final resultó ser víctima, ¿no? Y la mala pues fue en sí el personaje incidental, que era Caperucita. Bueno, en las historias también puede variar y va a depender de cuáles son sus acciones. En la historia de Edipo Rey hay acciones que tenemos que valorar del personaje. Como seres humanos cometemos faltas y hay que tomar en cuenta las consecuencias de esos actos, ¿sí? Entonces aquí lo que nos trata lo que trata de analizarse en la obra es lo que provoca en el ser humano, o sea, qué es lo que tú crees, sientes o piensas de acuerdo a tus ideas, a tus valores o a tu moral, lo que sucedió. Sí, entonces los personajes son lo más importante de una historia. Sin personajes pues no hay historia. Los escenarios, aquí los escenarios se van poniendo de acuerdo a la situación donde se presente el protagonista o los involucrados. Si se fijan, casi todo se lleva a cabo en el reino de Tebas, que es donde es rey ahí Edipo en esta historia, en este inicio de historia. Y pues el escenario es donde pasa toda la acción, o sea, se ocupa la parte decorativa. Ahorita les voy a enseñar lo que es el teatro griego antiguo y cómo venía la forma en semicírculo, como una C o una U invertida, y enfrente había un escenario, y ese escenario es donde se presentaban. En la parte de atrás sería donde se colocaban ya sea las figuras, utensilios, algún paisaje, luces, cualquier tipo de objeto o cosa que nos haga representar la escena. Los objetos pues es todo lo que están tocando los personajes que hacen parte de su personaje, ¿sí? Si fuera el rey, ¿qué tendría que tener como objeto? Pues tal vez una corona, ¿no? O una ropa más distinguida. Si hay un asaltante, pues el asaltante va a tener en su mano pues una espada o un cuchillo o un arma, dependiendo, ¿no? Entonces los objetos son los que dan realismo a la acción. Y ya lo demás es complementario, que sería el telón. Cuando ya ven que baja el telón es un acto y sube y inicia el siguiente acto. En este caso, en esta historia, no hay telón, sino que hay cortes por coro. Son 3 veces que el coro participa, que es al inicio, en intermedio, cuando ya están descubriendo Edipo, y al final, cuando ya pasa la tragedia, ¿sí? La música vendría siendo la orquesta, que a veces se pone atrás del teatro y acompaña al coro, o sea, debe de tener musicalidad. Y el público, que es el que va a estar realizando como el análisis de la obra, y en el tiempo de la edad clásica, lo que hacían era una catarsis, que es una teoría que tenía
Aristóteles sobre el pensamiento humano. Cuando tú tal vez estás triste o sin hacer nada o aflojerado, ¿qué es lo que haces? Generalmente sales con tus amigos, buscas qué hacer, te pones a jugar videojuegos o vas al cine o al café, y eso es como una catarsis. Pero en el caso de la tragedia griega, la catarsis se refiere a los sentimientos más fuertes que puede tener el ser humano, ¿no? Como el odio, la ira, la venganza, el desprecio, todo eso se ve reflejado en la obra, y el personaje, el que observa, el público, tiene que como que analizarse a sí mismo sobre sus mismas acciones, y eso se llama catarsis. Es como una limpia o una purificación de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, estas obras parten de realidades, o sea, de lugares reales. Por ejemplo, Tebas, Corinto, sí pertenecen a la Grecia antigua, o sea, sí existieron. Hubo un rey Edipo y habría que ver su cronología, ¿sí? Tuvo hijos con Yocasta, y bueno, esos hijos se expandieron y tuvieron otras actividades. De hecho, hay un segundo libro de Edipo después de que pasa la tragedia, ¿no? Con él. Bueno, otros elementos que tiene una obra son los diálogos. Esos son importantes. Si se fijan, cuando comenta uno con otro, cuando está Creonte hablando con Edipo, cuando está Edipo hablando con Tiresias, que es el adivino, cuando está Yocasta hablando con el mensajero y con Edipo, y todos esos elementos son dialogados y son importantes para saber qué está pensando uno de otro o qué es lo que está creyendo, ¿sí? Y ese sería lo más importante de una obra. Las acotaciones y las descripciones ya vienen dentro de una obra teatral que se va a presentar. Por ejemplo, una acotación es, entre paréntesis, dice, se para y va al escritorio. Eso no lo dice el personaje, sino que lo hace. En este caso no viene como entre paréntesis, sino que se comenta como si fuera un narrador, ¿sí? Y las descripciones pues son también unos pequeños párrafos donde explica y describe la situación, ¿sí? O cómo está ocurriendo la acción, ¿sale? En este caso, pues sí es más diálogo que lo demás. Bien, en esta obra en particular, si se fijan, no está dividida en actos, ¿sí? Son escenas. Las escenas en este libro están divididas por coros. Los coros vienen siendo los momentos de corte, como para reflexionar, y es donde entra la musicalidad de la obra, ¿sí? Bien, vamos a irnos al gráfico. Este es un pequeño gráfico para analizar lo que es las características del teatro, ¿sí? Acuérdate que estamos ahorita viendo el género dramático, ¿sí? El género dramático es uno de los 3 géneros que estamos viendo en literatura de la antigüedad. En el caso del género dramático, que bueno, lo representa Sófocles con esta historia de Edipo Rey, lo que pretendían en la antigüedad era hacer una adoración a un dios, ¿sí? Ese dios al que representaban se llama Dionisio. No sé si alcanzan a ver el gráfico, está un poco borroso. Lo voy a ampliar. En la Grecia antigua les comentaba que representaban al dios Dionisio porque es el dios de las festividades, del vino, de la fiesta. Entonces era como una tradición que presentaran cada cierto tiempo obras para representar a este dios. Y en medio de la escena, o en medio casi siempre del escenario, ponían la estatua de ese dios. Es como cuando nosotros tenemos un carnaval, o una fiesta relacionada con una época específica, por ejemplo la Semana Santa o la de Pascua, y que pues la festejamos de diferente forma. En este caso, el venerar a este dios era hacer obras, tener fiestas nocturnas, hacían fogatas y tenían también hasta orgías, porque acuérdate que estaban venerando ya como el inicio de la primavera, ¿no? Del gozo, del gusto de estar unos con otros, ¿no? El significado es representar episodios o momentos de la vida humana, o sea, de lo que nosotros somos capaces de hacer. En esta obra lo que se observa es el parricidio y el incesto,
Esos son como los dos pecados o penalidades que se ven en la obra. Y es lo que tenemos nosotros que analizar. Las acciones o pensamiento de Edipo, de Yocasta, que son los principales personajes, y de los padres de Edipo, cómo actuaron en su momento. Entonces todo eso lo tenemos que analizar porque es como cualquier problema social de la vida. En ese momento, en la obra, se representa el problema y la gente tendría que juzgar desde su butaca la situación, ¿no? Entonces son episodios normales y se reflejan los sentimientos, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que analizar. Ahora, la estructura interna, ya vimos que tiene episodios, ¿no? Puede tener actos, episodios, está formado por diálogos y personajes, pero la estructura interna es como, por ejemplo, un cuento, que ya ven que tiene el planteamiento, el nudo, el desenlace. En este caso, la estructura sería el conflicto que te presentan. Ya ven que al inicio se dice algo de la ciudad, está sufriendo y penando sobre algo, es el conflicto. Está pagando pues una culpa. El de en medio sería todo el desarrollo del problema, cómo se van revelando los hechos. Y el último acto o escena sería ya el final, o sea, cómo termina, que puede ser trágico o cómico. ¿Sí? En el caso de Edipo Rey, pues si ya todos leyeron la obra, se fijaron que es tragedia totalmente, ¿no? En el aspecto de la forma, tenemos dos divisiones, ¿sí? Que sería el texto principal y el texto secundario. El texto principal son todas las escenas con los diálogos, ¿sí? Y los coros. O sea, todo lo que viene relacionado con qué está sucediendo en el momento y da la pauta al actor que va a ser primero, en segundo y en tercer lugar y dónde se va a posicionar dentro de la representación. Y el texto que viene secundario en la obra son como las narraciones, las descripciones y las acotaciones que vienen para la acción, ¿sí? De que va y se reúne con Yocasta para hacer esto, ¿no? Entonces ahí ya es el texto secundario, no hay diálogo directo, sino que te plasma el escritor una imagen de lo que está pasando, ¿sí? Ya sea una descripción, una acción y el movimiento de los personajes, ¿sí? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Vale? Bueno, otra cosa importante que debemos de reconocer es cuando tú vas a presentar una obra teatral, hay elementos que debes considerar, ¿sí? Lo principal son los personajes. Sin personajes, pues no hay obra. Y siempre hay principales y secundarios, antagónicos y incidentales, siempre va a haber, ¿no? El escenario también es importante para situarse en un lugar, ¿sí? Todo el vestuario, la decoración, la iluminación. En el vestuario, en la antigüedad, utilizaban lo que es mantas en el cuerpo. La manta negra era para representar tristeza y la manta de color era para representar a alguien con un nivel importante dentro de una jerarquía, puede ser un rey o un dios. Y también lo que utilizaban en la antigüedad eran pelucas y a veces máscaras. ¿Por qué pelucas y máscaras? Porque anteriormente, todavía hasta el siglo XVIII, las mujeres no podían participar en ninguna representación de este tipo, no tenían participación en nada que tenga que ver con la vida política, ni social, ni de ningún tipo, ¿no? Ni religiosa. Simplemente el hombre, que significaba una mujer, tenía que ponerse su peluca y tenía que vestirse como mujer para poder representarse, ¿sí? Y la máscara, no sé si han visto en los teatros que representan máscaras de tristeza y otras de como alegres en el teatro. Bueno, las máscaras, que eran de madera generalmente, lo que hacían es subir la voz, hacer como un detonador de voz cuando hay un eco y que se oyera más fuerte. Como anteriormente no había micrófonos y estaba al aire libre, la máscara servía para eso, ¿no? Para aumentar el nivel de voz. Y otra cosa que utilizaban como vestuario eran los zancos, eran unos como taconcitos para representar también un nivel superior y verse más elevados, ¿no? Si era un dios o un rey, pues tenía que verse con una altura para hacer la significación de que era alguien con un puesto elevado o un rango superior al humano, ¿ok? Bueno, y la división ya es de acuerdo a la obra. Ya habíamos visto que el teatro
el género dramático se divide en dos, que es la tragedia y la comedia. Dentro de estos dos grandes géneros se subdivide, ¿sí? Hay tragicomedia, que es como la unión entre lo trágico y lo gracioso, ¿sí? Y acto sacramental, que sería más religioso, más llevado hacia las leyes morales que implica la religión. Pero los grandes grupos de obras solo se dividen en tragedia y comedia, ¿sale? Y los demás serían subclasificaciones. Y ya, eso sería como lo más importante de las características del teatro, basándonos en esta historia del teatro griego. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Déjate escribir. ¿Sí se observó el gráfico? Maestra. Ok, es que están muy callados, están tristes, sí. Ok. Están muy tristes. Bueno, ahorita voy a poner lo del teatro y su estructura. Se los voy a escribir para que lo vean. Porque bueno, yo lo dibujaba ahí, dibujo muy mal, pero estos son los vamos a sacar esto acá. Estos son los teatros originales. Nosotros ya vamos a un lugar que ya está como cubierto, ¿no? Techado, ya hay butacas acoginaditas y bueno, en este caso los teatros antiguos eran como un semicírculo cóncavo, o sea, estaba excavado hacia abajo, excavado de tal manera que hiciera una inclinación para que los de arriba, las de las gradas de arriba hasta los de abajo pudieran ver el escenario, ¿sí? Aquí este escenario tiene diferentes elementos, ¿sí? Los elementos principales pues son la parte de la esquene, que sería el escenario en sí. Aquí, bueno, vienen los nombres que están en italiano. Déjame ver. Aquí tengo los otros. Sí. Aquí lo que es importante sería esta parte del centro, que sería la parte principal donde ponían como por ejemplo aquí un monumento al dios, y tenemos la parte de atrás donde se ponía donde se ponía la parte de la orquesta, ¿sí? La orquesta para poder tocar en el momento que iniciaba el coro. Hay una entrada y una salida, ¿sí? La entrada se llama parados. Todos los actores que entraban en un inicio debían de entrar por un lado, y la salida es el éxodo, o sea, ya van a partir para ya no regresar, ¿no? Y siempre que iban a entrar, tenían que entrar por la parte principal, la parte del parados, ¿sale? Estas dos lugares se dividían. Aquí debía de haber una escalinata porque se dividían en dos partes para poder como seccionar el teatro. Entonces, esta es una clasificación básica de un teatro griego original. Todavía en Grecia hay un teatro así, hecho de piedra, y se mantuvo, ¿sí? Lo decoraron y ya está más construido, ¿sale? Ahorita lo que te voy a escribir aquí para que lo tengas en la mano sería las partes de la obra, ¿sí? O sea, los elementos internos de la obra. ¿Vale? Ahorita los voy a poner y ahorita los explico.
Ok. Son episodios. Ok. Entonces, esa sería la estructura de los elementos. Solamente son 5 más importantes que pues estarían en relación con la obra, ¿sí? En contenido de la obra. Ya vimos que la estructura son 3 partes, que es el conflicto, el desarrollo y el desenlace. El conflicto no se refiere a la explicación del problema, o sea, al prólogo, a la introducción, ¿sí? Siempre al inicio debe de plantearse de qué va a tratar. En este caso, trata de una plaga que hay en Tebas por algún suceso que no se ha pagado. O sea, alguna pena, algo que se hizo muy fuerte, que va contra las leyes, ¿no? de la religión o de la sociedad, que no se ha pagado, ¿sí? Entonces, tenemos el prólogo, que es la parte inicial de una obra, el parados, que ya son todos los cantos que de entrada, que es el primer coro que viene ahí. Ya ven que están como alabando están tratando de dar ofrendas y pidiendo el favor a un Dios para que los ayude. Están los episodios, que son los pasajes, las partes del drama que tiene esta obra, y si se fijan, intercaladas por coros, porque aparecen en 3 partes, en 3 actos. Originalmente no está dividida en actos esta obra, pero se basa en 3 actos desde la antigüedad. Todas las obras que se crearon a partir de la Grecia antigua se hicieron en 3 actos, y hay unos que sí están divididos en siglos posteriores, y ya en el siglo XV, en el Renacimiento, ya se aumentaron hasta 5, pero en este caso de la obra se llaman episodios a los cortes en actos por coros, ¿vale? Los estásimos son todos los cantos que se acompañan con canción, o con la música y con la danza, que son como las partes intermedias. Y el éxodo, que ya es lo último, que es lo contrario al prólogo o al parados, es la salida, y es un canto final o una acción final. Ya hay una enseñanza de ello, o se relata ya en qué quedaron los personajes, ¿no? Cómo acabaron después de la problemática. ¿Sale? Bueno, no sé si lo alcanzaron a notar, o se los dejo ahí. Ok, bueno, yo creo que ya era poquito, lo alcanzaron a notar. Bien,
Entonces, vamos ahorita a ver lo de la tarea. Ya les expliqué lo de la clase, que sería las características del teatro, ya diferentes a lo anterior. Ya nos olvidamos de la narrativa, ahorita estamos en lo dramático. Voy a irme a las tareas, que ya son las últimas. A ver, aquí están. Ok, estamos en la literatura desde sus inicios. Sería la primera parte. Esta es la primera parte que vamos a trabajar. Aquí lo que vamos a hacer, dice que la entrega es hoy, porque tenemos nosotros ya que haber leído la trama. Ya una vez leído, yo les dije al inicio que tenían que tomar apuntes, no importa que no estén por partes, ¿sí? Aquí nada más es como una instrucción para que tú tomes nota. Si no la tomaste en su momento, pues que la tengas, ya sea en resumen, por partes, por 2 partes o 3 partes, ¿no? Lo que sea. Entonces, lo principal es tomar nota de las acciones, porque queríamos la secuencia, qué pasó primero, qué pasó segundo, qué pasó tercer lugar, ¿sale? En el segundo apartado que tengas o después de tu resumen, tenías que anotar los personajes, quiénes eran cada personaje, ¿no? Quién es Tiresias, Edipo, Creonte, Yocasta, el mensajero, Layo, etcétera, ¿sí? Ya que tienes eso, vamos a contestar estas preguntas. Estas preguntas son de la primera parte de la trama, ¿sí? Por eso es que está dividida en 2. Al contestarlas, lo que se va a subir es el apunte que hiciste y estas preguntas contestadas para yo poderte evaluar, ¿sale? Entonces, ahorita lo que tendríamos que hacer es, si ya respondiste las preguntas, comentarlas para que al final que comentemos esta parte y la segunda, que es el de literatura desde sus inicios, si se fijan, son el mismo número, 1.3, 1.3. Ya que hagamos esto, nos vamos a pasar a las preguntas de la segunda parte. Aquí dice segunda parte. Son las mismas, son diferentes, pero es del mismo texto, ¿sí? Aquí te pide igual tomar nota, es la misma nota que ya tomaste y los mismos personajes que ya tienes. Lo único que cambia serían las preguntas, ¿sí? En esta tarea vas a subir las segundas preguntas. En la primera, las primeras preguntas, y en la segunda, estas segundas preguntas. No sé si hasta ahorita hay duda. Maestra, muchos me preguntaban. Entonces, en la segunda nomás se suben las puras preguntas, ya no le tenemos que poner otra vez el resumen. ¿Sí? No, ya no es necesario, porque yo al ver, si veo que está incompleta la primera parte que subes, entonces ahí sí va a valer menos, porque decir que no lo leíste completo. Pero si tú leíste todo y anotaste y me la subes en la primera parte y veo que está completo, entonces yo voy a tomarlo como excelente, ¿sí? Maestra. Dígame. Los apuntes de Cornell no los vamos a subir entonces aquí porque no tiene nada que ver con el texto, ¿o sí? Esa parte, los apuntes de Cornell se los estoy revisando en clase. De hecho, hoy tenía que revisarles a ustedes. Si a su equipo, a su grupo presencial, no les revisé los apuntes de Cornell, les pido favor de que me los suban, aunque sea en segundo documento, porque sí los tengo registrados. Quien no los tenga yo registrados en la lista, pues no va a tener ese punto de la anotación. Cuando se ¿Eran 2 metros? ¿Cuántos eran? Hasta ahorita llevamos 2 y con este sería el tercero. De hecho, aquí en la rúbrica, si se fijan, dice apunte y análisis. El título siempre debe tener, ¿verdad? Y fecha. Este comentario es el del foro. Si yo veo que comentas en el foro para la próxima semana, este es para la próxima semana, se va a comentar en el foro. Y tiene que ver con las características, ¿no? Y entregar en tiempo y forma. Si te fijas, aquí no dice apunte, o sea, aquí no te voy a evaluar el apunte. En el otra rúbrica, si te metes a la misma, la tarea esa del 1.1, 1.2, sí viene un apartado donde dice, toma nota, Cornell, de los tales temas, y ya sí se califica. ¿Sí me explico? O sea, estoy calificando solo lo que yo puse en la rúbrica, que es importante que lo tengas, ¿sí? Como apunte, pero
Esto es para habituarte a que tú tengas que anotar, porque cuando estudies tendrías que leer de tus apuntes, ¿sale? Esa es como una técnica que acordamos en academias para que todos pudieran tomar el hábito de anotar. ¿Sí me explicó? Pero si en la rúbrica no te viene, no. Cuando te vea en clase, si no te veo la próxima semana, te vería hasta la otra y ahí vería lo que me falta del apunte. Pero, por ejemplo, en la literatura esta 1.1, yo ya califiqué quién tenía el apunte 1 y las preguntas. En el 2, estoy apenas anotando quién tiene estas preguntas. Muchos me las subieron y pues ya está ahí, ¿no? Y el apunte también. Todo esto que subieron, si está, pues ya está evaluado, ¿sí? Entonces, fíjense siempre en las rúbricas para que no estés perdido en lo que te voy a calificar. ¿Ok? No sé si me di a entender. Maestra. Sí. El resumen de Edipo Rey yo lo hice en Cornell, ¿está bien? Está bien, mientras tenga la información, nada más que yo estoy viendo que Cornell me lo hacen en una hoja. El apunte de Cornell puede abarcar 2, 3, 4, 5, 6 hojas, por cómo está dividido. Sí, de hecho son 3 cuartillas. Muy bien. Sí, es que eso te va a dar porque está largo el texto. O sea, hay mucha información de la obra que tienes que rescatar. Ya ven que toda la travesía y los diálogos encontrados que tuvo con Tiresias y su cuñado son importantes, ¿vale? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En el examen te voy a preguntar cosas del contenido que analizamos, o sea, de las preguntas. Por eso hay que leerlo. Es muy importante, chicos, leerlo. Van a ver que al final se van a sentir orgullosos de que en poco tiempo leyeron ya 2 obras, que sería la de Odiseo, que es pequeñísima, y esta también de Edipo, que es pequeñísima. Pero son 2 obras completas que tú vas a decir, yo ya lo leí, ya sé de qué trata, ¿vale? Y no me lo platicaron. Bien. Y ya para cerrar esta parte, no sé si hay dudas de las preguntas. Estas pues son del contenido, si se fijan, dice, ¿cómo se muestra Edipo al inicio de la trama? Eso es como tu apreciación, cómo era él, si estaba pues defendiendo, ¿no?, a su reinado, quería hacer algo en particular ahí, encontrar a alguien. Bueno, ahí tú, no te voy a decir, qué es decirles de la obra. Cómo actúa al comienzo los protagonistas, me refiero a Yocasta y a Edipo. Ahí no aparece Yocasta, pero sí Edipo y su cuñado, ¿vale? ¿Cuál es el dilema en el que se encuentran los personajes? Y eso ya aparece como a la mitad. ¿Cuál es el destino que le pronosticó el oráculo a Edipo? ¿Cómo actuó Edipo para evitar su destino? ¿Vale? O sea, ¿qué creen que hizo para no lograr lo que le había dicho el oráculo? Esos son interpretativas, ¿vale? Y ya que contesten esas, ya solamente les quedaría las segundas preguntas, que también son para hoy. Dice, ¿qué sentimientos muestran los personajes? Eso tú lo vas a deducir. ¿Por qué siente amenazado Edipo por su cuñado? ¿Cómo actúa Yocasta y Edipo ya al conocer la verdad? ¿Qué importancia tiene el destino ya en la obra para ti? ¿Y cuál fue el castigo autoimpuesto, ¿no?, de Edipo? Y ya, eso es lo que vas a contestar. Igual en la rúbrica viene lo mismo. Si tú me subiste en la primera parte de apunte, te lo voy a poner que está bien. Si tiene datos también. Esto sería para el foro. Y eso también sería el contenido, ¿no?, de las respuestas. Que serían para la próxima semana, participación y tiempo y forma, ¿sale? Entonces ya he estado anotando durante las semanas la participación para que estén al pendiente. Esto es para la tarea de hoy, y para la próxima semana pues los voy a ver a los de presencial para terminarla. Sería el foro. Este foro se entrega, si te fijas, el 4, porque es ya el último día que tendríamos para trabajarlo. Y hay que leer un anexo que te puse aquí para que conozcas. Para la siguiente clase les voy a explicar qué es la catarsis en el teatro, ¿sale? Ahí les voy a explicar. ¿Dudas hasta ahorita? Son estas 2 tareas nada más. Déjenme ir cerrando aquí. Ok, bueno, si no hay dudas, ¿sí?
El foro, nosotros los del subgrupo 2 que nos toca virtual la siguiente semana, lo vamos a realizar junto con los del subgrupo 1 en clase síncrona. No, hijo, el foro es individual, o sea, haz de cuenta que es tu tarea de casa. Yo en clase les explico el tema y vemos participación, es cuando anoto participación y reviso lo de la libreta, y tú en tu casa tendrás que hacer el foro. El foro, si te fijas, es contestarlo ahí, o sea, yo voy a entrar a Classroom y voy a ver los comentarios, tiene que ser en comentarios, no en tarea. Ahí dice, abajo, escribe en la parte de comentarios para que todos veamos lo que todos dicen, de tal manera que se va a ver ahí cada quien lo que piensa respecto a lo que entendió del teatro y la influencia de la época y la teoría de Aristóteles sobre la catarsis, ¿sí? Yo les voy a explicar en ese momento de lo que trata, ¿sí? Tú puedes ir leyendo el texto. La sincronía ya no la voy a hacer. Yo les decía al grupo del D que ahí no me llega internet y mi computadora no tiene para Ethernet, el que se mete aquí a la computadora, y se me complica porque yo voy por poco tiempo para que me presten una computadora, conectar la computadora, conectar la mía y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo sí requiero de su presencialidad. En el caso de los del grupo de ayer, ya les pregunté, ya les hice las preguntas, ya participaron, y para la próxima semana les tocaría participar sobre lo mismo de la obra de Edipo al otro presencial, ¿sí? Y de tarea vas a entregar el día 4 la pregunta esa que te estoy poniendo en el foro, y ya, eso sería lo último. ¿Qué es lo que estoy eliminando de la evaluación? Lo del storyboard, porque ya no alcanzamos a verlo. Como estamos atrasados una semana, ya no alcanzamos a ver el storyboard, entonces se lo eliminé y dejé el foro con 20 puntos. Si se fijan, y dice 20 puntos, ¿vale? Entonces, las tareas ya están, ya nada más faltaría este foro, estas preguntas y el examen. Del 7 al 11 va a ser. Sí, dime, Andrea. Se te trabó ahí. No escucho. ¿Cómo que no me escuchan? Tengo el audio. Sí, sí se escucha, profe. Sí se escucha, maestra. Tal vez no tienen internet, porque me están diciendo que está fallando su internet. Bueno, ustedes tienen que hacer caso a las fechas, ¿sí? A las fechas de las entregas, porque esas no se modifican. Yo las estoy atrasando para que ustedes no tengan problemas por explicación. Entonces ya les expliqué al grupo 1 ayer, ahorita les estoy explicando a ustedes. Ya para la próxima semana ya avanzaríamos a terminar lo de Edipo con este tema de la catarsis, y ya el día 7 ya no había clases, ya no hay clases, solo se van a aplicar exámenes, ¿sale? Entonces por eso les digo, aprovechen ahorita, si hay alguna duda del temario, pues de una vez pregunten, ¿vale? Y ahorita lo que vamos a hacer sería quedarme con el virtual para comentar la Odisea. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a irnos ya a la parte voy a ir tomando nota para la lectura de la tertulia. La tertulia es una actividad independiente. Esa actividad es para apoyarnos en el examen y aparte para tener acreditación. Para poder tener acreditación, ustedes necesitan de varios aspectos que les voy a evaluar, ¿sí? Uno de ellos es que hayan leído, esa es una. Otra, que participen aquí explicándome, vamos a ver por episodios, qué es lo que le sucedió a Odiseo. Otra sería que termines la bitácora como se te pide por partes. En la primera sección dice parte 1 y en la otra parte 2. Esa es la información que voy a valorar para darte tus puntos en acreditación y tu punto para el examen. ¿Ok? A ver, Juan José.
Maestra, los apuntes los agregamos a la actividad en la que dejó. Hay un apartado que se llama tertulia. Ese apartado es exclusivo para ello. Ahí hay que poner la parte que te corresponde, o sea, cuando corresponda a la primera parte. Por ejemplo, hoy veríamos la primera parte con el otro subgrupo, porque yo ya lo vi con el 2. Ellos ya lo subieron, ustedes ya lo debieron de haber subido, o hoy lo tendrían que subir, que sería grupo 1, primera parte, porque creo que con ustedes no he tenido reunión, o ya vimos la primera parte, no tengo participación de nadie. No, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que verlo. A ver. Los del subgrupo 2 ya nos podemos retirar. Sí, ya los del subgrupo 2, si ya vimos la lectura 1, ya los tengo aquí, ya se pueden ir. Sí, muchas gracias. Nos estaremos viendo, pues, yo creo que la próxima semana, si nos toca presencial. Gracias. A ustedes. Entonces, aquí está la bitácora, si te fijas, dice primera parte, ya subieron 20, quiere decir que faltan ustedes, o los que no he tenido, pero aquí va marcando los tiempos, por ejemplo, de comentar. Dice aquí bloque 1, lo comenté, lo tuve que haber comentado el 11 de febrero, y el bloque 2 lo tuve que haber comentado el 18. De hecho, nosotros estamos atrasados una semana, igual que los del 1, pero ya los del 1 ya lo comenté, ahorita será los del 2. Última fecha de entrega fue el 18, que fue la semana pasada. Aunque no tuviéramos la tertulia, tenías que haber subido esto porque se supone que ya lo leíste. Y la segunda parte es para esta semana. Tendrías que haber subido, bueno, el 25 el bloque 1 y el bloque 2 el 4, que sería la próxima semana. Estados intercalados un día, una semana, porque en una semana está el grupo 1 y en una semana el grupo 2. ¿Sí me explico? Entonces traté de hacerlo así, que brincara una semana. Si no alcanzamos a verlo, tendríamos que recorrernos hasta la segunda parte, que sería entre el 3 y 4 del mes de marzo. Bien, bueno, entonces ya que aclaramos este punto, no hay dudas, voy a proyectar lo de la lectura. Si quieren participar, lo vamos a hacer de manera ordenada, ¿sí? Hay que levantar la mano, igual como lo estuvieron haciendo, para yo anotar quién está hablando y quién va a participar, ¿sí? Ya tuvieron más de una semana para leerlo, se leía en media hora, si acaso la mitad. Son textos muy chiquitos. Ok, vamos a empezar que el libro de la Odisea en esta edición es reciente, o sea que está hecha con lenguaje que tú puedas entender, ¿no? Para la actualidad. Y es del 2020, ¿sí? La editorial es digital y es gratuita, ¿sí? Es Weebly Books. Entonces esto nos ayuda a que no estemos como que robando, ¿no? Son libros gratuitos para adolescentes. ¿De qué trata esta historia? Si tú ya la leíste, tiene relación con lo que hemos estado viendo de la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Está basada en un texto que surgió, que posteriormente se escribió, de las canciones y la poesía que hizo Homero. Homero vivió, dicen que durante el siglo entre 4 y 5, no están seguros, pero se atribuye a él este texto, que él lo cantaba. Antes, en vez de juglares o cantantes, se llamaban aedos. Él era un aedo que cantaba los sucesos o las aventuras de personalidades. La característica que ya vimos de la Ilíada y la Odisea es que es una epopeya, ¿sí? Una epopeya tiene las características de ser como, a ver, alguien que me diga cuáles son las características de la epopeya que platicamos o que venían en la diapositiva. ¿Qué debe contener? ¿De qué debe hablar? ¿Cómo es su estructura o su presentación? ¿Cuál es el género al que pertenece? Es versado, es como un canto, pero con versos largos. Así es. Habíamos dicho que eran versos en secuencia, ¿no? Y como un cuento o una novela debe de tener como una secuencia de historia. Entonces los versos son diálogos
muy largos que se llaman hexámetros y que vienen como con alabanza. Lo versado son las palabras que se repetían, que podrían ser como cantadas, y los signos de admiración, que eran como expresiones de adoración o petición, ¿no? Cuando dicen, oh diosa, te pido que me ayudes a esto, y era cantado, ¿vale? A ver, ¿qué otra característica? Acontecimientos históricos. Ajá, está basada en hechos históricos, reales, pero al mismo tiempo le agregan una ficción. ¿Qué es lo real y qué es la ficción? A ver, Andrea. ¿Qué sería lo real y qué será ficción? O lo puedes escribir, si no lo puedes hablar. A ver, chicos, ¿quién me puede contestar qué es ficción y qué es realidad ahí, de lo que se creía? Se lo escribió, maestra. A ver. ¿Por qué no veo? Ajá, dice que son como poemas, narrados, largos, y habría realidad en ello. Ajá, muy bien, es lo que comentamos, ¿no? ¿Cuál era la parte real? Los lugares, ¿sí? Los lugares a que hace referencia, esa es la parte de la realidad. Y lo que hace la ficción, ¿qué sería? A ver, Juan José. A ver, Juan José, en la historia, ¿qué sería la ficción en sí? Si es algo irreal, ¿qué era lo irreal ahí? Quiero que me digan específicamente. Los dioses. Así es, los dioses, ya lo dijo su compañera, lo que hablaba de dioses, tal vez de monstruos, de las aventuras a las que le maximizaban. Otra característica, acuérdate que son los adjetivos calificativos. Siempre adjetivaban a los personajes, sea con uno o dos adjetivos, siempre les decían cómo eran, para que tú te imaginaras en cuanto a sentir, en cuanto a apariencia, en cuanto a situación, cómo eran, ¿vale? Bien, ya que vimos que, bueno, la Ilíada y la Odisea es diferente a un mito y a una leyenda, con las fichas que ya analizamos, la Odisea tiene una particularidad. Se ha hecho una leyenda, o sea, Odiseo, que en italiano o en romano es Ulises, se ha hecho una leyenda de tal manera que ahorita lo seguimos estudiando, pero no tanto por las aventuras que tuvo, sino por cómo se veía y cómo actuó siendo un ser humano común y corriente y tuviendo esa astucia, como le dicen ahí, para resolver los dilemas que se le iban enfrentando. Entonces, cuando uno dice, ay, viviste una odisea, hace referencia a que viste algo difícil, ¿no? Algo complejo y lo solucionaste, ¿sale? Entonces, todos conocemos esta novela porque trata de cómo Ulises, que es Odiseo, va regresando a su patria. ¿Cuál era su patria? Ítaca, ¿sí? Venía de una guerra de Troya y por varias circunstancias que vivió, que eran aventuras, no logró llegar a tiempo y tardó hasta 10 años en llegar a su amada Ítaca con su esposa y su hijo, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son los temas de esta historia? Yo tengo aquí que es a la añoranza de regresar, porque todos quieren regresar con su familia, la perseverancia de siempre estar pensando en que tenía que llegar a algún punto, que era su casa, el valor que mostraba en cualquier momento, no tenía miedo a nada, y si lo tenía, trataba de sobrellevarlo, y la astucia o la inteligencia que mostraba en todas sus acciones, ¿sí? Por eso era como muy querido o muy añorado. Era un héroe y lo maxificaban sus valores o sus actitudes, ¿sale? Bien, vamos a irnos a la parte de su historia. Me voy a ir acá, que sería el viaje. Este mapita más o menos señala el viaje que tuvo desde Troya. Aquí está Troya. Esto de aquí sería el mar Egeo y aquí es el mar Mediterráneo. Por este lado tenemos a Italia
y acá está como Argelia, África y todo ese continente, ¿no? España y Portugal más acá. Él estuvo navegando por todo el mar Mediterráneo, ¿sí? Y empieza en Troya, y de Troya se va como hay una isla donde están los cíclopes. A ver, vamos a empezar ya. ¿Quién me cuenta qué pasó en esa parte? ¿Qué hizo con el cíclope? ¿Qué vivió? A ver, Viridiana. A lo que yo entendí de la lectura fue de que se metió como a su cueva y el cíclope pues se comía a los que estaban con Ulises. Y Ulises, para poder salir, le clavó no me acuerdo qué era, pero se la clavó en el ojo. Ajá, un como estaca, ¿no? Que estaba calentándose en el fuego porque los había como recogido para ellos alimentarse de sus animales, y cuando llegó el ogro pues se molestó y quiso comérselos. De hecho sí se los comió, ¿no? Decía que empezó a masticarlos y a agarrarlos de la cabeza, y bueno, le preguntó el nombre a Odiseo, le dijo, ¿cómo te llamas? Y ya le dice, me llamo Nadie. Y en ese momento pasó algo. ¿Cuál fue la astucia que cometió? ¿Cuál fue su inteligencia? A ver ahí. Para salvarse, pues, porque a él también se lo iban a comer. Ya les dije más o menos la respuesta. A ver, Fernanda. Que supuestamente para liberarse de ahí lo engañó ofreciéndole vino para que se emborrachara y poder clavarle la estaca. Ajá. Muy bien, así fue. Ajá. Como se vio temeroso, ¿no?, de que se lo comieran, entonces, como estaba muy grande, ahorita me van a decir las características que rescataron de los adjetivos, lo quiso como noquear con el vino, ¿no?, para que se adormilara, y así es como logró salir. Y otra astucia que hizo fue, al decirle que era Nadie, cuando el cíclope gritaba, nadie me está matando, entonces los demás cíclopes pues no le hacían caso, porque decía, pues nadie le está haciendo nada, porque está gritando, y de esa manera huyó Odiseo de ese encontronazo con el cíclope, ¿no? Y como el cíclope, ¿alguien sacó las características, los adjetivos? Que no sean imaginarios, que vinieran ahí. A ver, Viridiana. Pues eran gigantes de un solo ojo, y el ojo estaba en medio de la frente. Ajá. ¿Qué más decía? ¿Nadie se acuerda? Nadie lo anotó. Acuérdate que en tus apuntes debes tener adjetivos calificativos del cíclope. No alcanzaron a captar, vienen dentro del texto, Yo noté que decía de gran envergadura. Si no entiendes qué es eso, hay que buscarlo en el diccionario. Decía gigantesco la palabra, solitario, horrible, alto.